En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, 1 al 16. Alan, si puede leer. William, me hace un favor. ¿Vos querés leer? Ok. La parábola de los obreros de la última hora. Porque el reino de los cielos, no dijimos que es Mateo 20, la página 1444. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y, al ver otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y, encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos les respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia pasa a ustedes desde nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, capítulo 20, hemos dado un saltito dentro de nuestro leccionario, o sea, el 19 quedó ahí al paso, entonces hay ahí algunas cuestiones que quedaron, digamos, sin abordar en esto. Y una nueva parábola, con esta cuestión de que cuando abordamos las parábolas, y tenemos esta dificultad a veces, que tenemos la tendencia, tal vez porque son relatos muy agradables en general, tenemos la tendencia de sacarlas del texto, ¿no? Entonces leemos la parábola como una cuestión aislada. Y las parábolas, claro, nosotros leemos, especialmente Mateo y Lucas son quienes más desarrollan esto, pero claro, las leemos dentro de un texto y al hacer esto de tomarlas hacia afuera, perdemos cómo articulan con lo que hay alrededor. Este es un riesgo. Claro, las parábolas mismas, si son recuerdos de las primeras comunidades, aquellos y aquellas que son las y los memoriosos, que recordaban lo que Jesús había dicho,
Bueno, esto es como cuando uno también hace recuerdos. Con el tiempo, por ahí, entre lo que era exacto y lo que uno después piensa que era, es como a veces cuando los textos bíblicos son esos textos muy conocidos y que uno los aprendió en una versión, después los lee en otra, y después la memoria a veces juega algunas malas pasadas en esto. Entonces, bueno, la parábola vuelve porque se la recuerda con nuevas situaciones. No sabemos cuál es la situación en la cual la parábola aparece originalmente, y lo que tenemos hoy es cuando leemos los evangelios, los 4 con sus distintas formas y todo, donde estos relatos están ahí, pero están dentro de un tejido, que es el evangelio mismo. Entonces, Mateo, que ya se ha dicho muchas veces, digo sea porque aquí también estuvieron mi colega Iván, Hernán y todos, bueno, han dicho más o menos cosas por el estilo, ¿no? Esta lectura de que Mateo escribe dentro de una comunidad y esa no es otra, ¿no? En este sentido, es esta, X. Una comunidad de corte de cristianos muy judíos. No es la comunidad más griega a la que escribe Lucas, o después los lugares que va recorriendo San Pablo. Es una comunidad muy del centro de las tradiciones judías, entonces hay mucho que son volver a mirar las propias tradiciones de esta comunidad con este mensaje de Jesús. Pero claro, ya traído y colocado dentro del tejido del propio relato de Mateo. Y eso es lo fascinante también. Y hoy en día, nosotros, que estamos aquí en esta mesa grande, hacemos lo mismo. Volvemos a leer dentro de lo que es esta cuestión amplia, la palabra comunidad usada de manera muy amplia, nuestra comunidad hoy. Y entonces, en esto que se mueve, es muy posible que la construcción de sentido que se va haciendo llega a lugares que a lo mejor no son los mismos. Y está bien que así sea, porque parte de la visión cristiana de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no hace que la interpretación del texto sea el mismo, sino que la llave de lectura, que es Jesucristo, única llave de lectura, esto es importantísimo para nuestras tradiciones, ¿no? Especialmente las tradiciones de corte más protestante, esto es que Jesucristo es la única llave de lectura del texto, es decir, nos va a generar cosas para nuestro ser y quehacer hoy en día. En una mirada rápida, el reino de los cielos, este formato, ¿no? Y aquí también tenemos dificultades con el paso del tiempo. Es decir, leemos un texto con unos 2000 años más o menos, pi por ojo, así en esa cuenta, unos 2000 años, como algo muy a ojímetro. Y a la vez un texto que ya tiene distancia con el propio Jesús. Cuando este texto toma forma, el Jesús que conocieron ya no está de la misma manera. Es decir, a los ojos de la fe, a la vivencia de la comunidad, sí, pero de otra manera. Entonces empieza a ver, decir, bueno, ahora no hay una referencia directa a quien consultar. Es decir, los textos pasados, Pedro se adelanta y habla con Jesús. Pero la comunidad mateana, o la lucana, o la juanina, o la que quieran, bueno, Marcos todavía posiblemente más cerquita, ¿no?, de la época, o un poquito antes, San Pablo, o sea, más cerquita, pero el mismo Pablo plantea que su encuentro con Jesús es esa visión que tiene, no está la cuestión de la ida y vuelta directa. Entonces aparece justamente la relación indirecta y la pregunta de aquello, bueno, y sí, pero al final, ¿qué es lo válido? Entonces, estas parábolas van haciendo un entretejido con el texto, donde la comunidad se vuelve a preguntar cómo es ser comunidad de fe en la época, con los problemas de época y los recuerdos.
Es decir, cómo estas cosas se conectan. Lo mismo nos pasa hoy en día, ¿eh? Sí, hoy es lo mismo, con otra distancia, la nuestra. Entonces, bueno, ¿cómo leer y tener también esa posibilidad de mantener la distancia, de que la llave de interpretar siga siendo Jesucristo? Y bueno, las distintas tradiciones ahí por ahí tienen distintos caminos para esto. Pero un dato que nos va a servir en la lectura de la parábola es que 2000 años de cristianismo nos han alejado mucho de la propia dinámica de estas primeras comunidades. Y mucho de lo que consideramos que es la tradición cristiana son cosas muy recientes. Son lecturas muy posteriores que después se establecieron como únicas. Y hay un texto muy interesante de Lutero sobre la Santa Cena que recupera miradas de estos primeros cristianismos, que de pronto los caminos posteriores fueron, y ya en la época de Lutero también, ¿no? Pero mientras venimos más cerca, la Santa Cena se volvió cada vez más individualista. Era para mí. Y estas inclusive formas de participar, donde la idea de, bueno, está bien que la idea de mesa del primer siglo tal vez se difiere un poco de nuestras mesas también de hoy en día, pero la idea de mesa, de que era algo que ocurría dentro de una comida, ahí, si justamente los corintios, cuando San Pablo les llama la atención, uno ve que es una comida, y en medio de la comida ocurre justamente el partimiento del pan y la copa. Es decir, se fue convirtiendo en una cuestión altamente sacralizada y lejos de la vivencia de la comunidad. O sea, yo voy a comulgar y recibo esto y me retiro. Lutero tiene una frase, que después les puedo buscar la cita si quieren, donde aparece esto de así como, texto más o menos traducido así, así como Cristo nos da su cuerpo y su sangre, también al mismo tiempo comemos y bebemos los unos de los otros. Hoy diríamos los unos los otros, las unas y las otras, ¿no? Pero, es decir, como que la mesa, y por eso vamos a ir a la parábola ahora, la mesa que tiene que ver con lo sagrado, también, simultáneamente, esto es Lutero, tiene que ver con la vida de todos los días. El tema del otro y de la otra, el prójimo, esa cosa tan generalizada que a veces de tan generalizada se diluye. La parábola, cuando habla del reino de los cielos, el problema es que nosotros hemos perdido la dimensión de que para las primeras comunidades, las cristianas y cristianos de los primeros tiempos, el reino de los cielos era lo que se vivía todos los días en la comunidad, en la tierra. No tenía que ver con la ultratumba. Eso es un agregado posterior que va a ir apareciendo. Es decir, tenía que ver con lo de todos los días. Y claro, por eso al comienzo decíamos, leemos Mateo. Mateo ahí por el capítulo, en el 5, 18, 20, me parece que es 20, por ese versículo. Por ahí dice que si vuestra justicia, pues eso es la Valera, ¿no? Si la justicia de ustedes, algo así, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, Mateo tiene esta cuestión de un concepto de justicia donde lo eterno y lo sagrado y la vida de todos los días son cuestiones que se relacionan. No se mezclan, pero se relacionan. Entonces aparece esta parábola que, claro, cuando uno la lee con ojos desde la producción de modelos más actuales, y bueno, hasta el sindicato tendría algo que decir, probablemente, ¿no? Entonces, y tal vez desde cierta mirada hasta con mucha razón. Pero, mirando la parábola, como se va construyendo, hasta tiene tres momentos distintos, ¿no? A los primeros
es donde hace el acuerdo del denario, que era el pago diario, el pago aceptado diario, lo que hacía falta para vivir el día. A los segundos les dice, vayan después al segundo grupo, los del mediodía, les daré lo que es justo. Eso es el centro de nuestra parábola. Si más o menos miramos el diseño, está eso en el medio. Les daré lo que es justo. Y a los últimos dice, bueno, vayan a trabajar. Es decir, 3 momentos tiene, pero el centro es la cuestión de una mirada de lo justo desde el reino de los cielos. Problema que después van a traer los corintios y San Pablo les va a llamar la atención con eso. Claro, porque el problema de lo justo en este texto nos trae, para jugar con las palabras, justamente la oposición a la mirada dentro del texto, ¿no?, de estos otros personajes que juegan un poco como los opositores de Jesús en muchas ocasiones, los escribas y fariseos, ¿no? Es ese grupito que representan en el texto aquellos que, bueno, viven dentro de un modelo, sostienen un modelo porque les conviene, y lo que le pasa de pronto a los demás no es mucho aquello que les preocupe, porque los demás, en realidad, los que son los demás, parte son su propio grupo y ahí un poquito a la vuelta. Todo el resto es algo diluido por allá afuera que tiene que ver con lo malo. Entonces, claro, aquí de pronto esta parábola, que muchas veces se la lee únicamente con una mirada piadosa con respecto a la Iglesia, nos lleva a hacer el planteo de qué es desde la mirada del reino de los cielos, dice aquí al comienzo, qué es lo justo. Y cuando la leemos, más allá de los ruidos que nos haga y del sindicato, la parábola lo que trae es que lo justo es que todo el mundo tenga lo que necesita para comer en el día. O sea, la parábola nos saca de una lógica de el simple intercambio y nos lleva a un escenario de lo que es vital para toda la humanidad. Y que podemos ampliarlo a la creación toda, es decir, todo aquello que lo justo deja de ser una cuestión de números, sumas, restas, matemáticas, y se convierte en un tema de la vida, lo humano. Cosa con la que también la justicia, también el día a día lucha con eso, ¿no? Es decir, si uno tiene la oportunidad de conversar con juezas y jueces, más allá de todas las críticas que uno puede tener a nuestra justicia por aquí, por estas zonas, uno encuentra esta cuestión también de decir, bueno, cómo las leyes, cómo también buscan aquello que es justo en cuestión de las personas y la tensión que esto genera, que muchas veces no se ve. Nuestra parábola nos recuerda como comunidad que cuando pensamos en justicia, la justicia pasa justamente por el cuidado de todos y de todas. No solo, entre comillas, de los propios, sino de esta cuestión mucho más amplia. Por eso el dueño del campo de la parábola, por supuesto una parábola es una ilustración que no resuelve todos los problemas, pero sale varias veces. Es decir, no es que dice, bueno, los primeros son los buenos que están desde temprano y ya está. No, se sale y finalmente lo importante ha sido que al final del día nadie pasa hambre. Entonces, la parábola también juega, y si vamos a leer a Lutero, el sermón de Lutero que corresponde a esta parábola, por supuesto Lutero nos lleva a la justificación por la fe, ¿no? Bueno, es un tema que a Lutero le gusta. Claro, ya era su tema. Donde dice, no son por las obras de la ley que uno es justificado, sino por el regalo de la gracia y la fe. Pero ¿qué hace Lutero después en el mismo sermón? Traslada eso a la problemática del prójimo. Y así como somos justificados y justificadas, diríamos hoy en día, es decir,
ya no miramos hacia el cielo, sino miramos hacia las necesidades de aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor. Eran largos los sermones de Lutero, más largos que estos, les aseguro. Sí, eran un... De pronto, la preocupación justamente por una comunidad que de alguna manera traduce aquello que es la bondad de Dios absoluta a una bondad en el medio de cada día en la vida entre las personas. Amén. Así como tú, Señor, así como tú nos amas y nos amas, así queremos amar. Amar es confesarnos mutuamente, perdonarnos de nuevo cada día, buscar la luz, la verdad, andar de frente, sin guardias, sin secretos, sin mentiras, así como tú, Señor, así como tú nos amas y perdonas, así queremos amar. Amar es compartir todos los tiempos, los de espera, dolor y de alegría. Amar es entregarse por el otro, dando pan, dando fuerza a nuestra vida. Así como tú, Señor, así como tú nos amas y te entregas, así queremos amar. Amar es ser siervo del que sufre la pobreza, el hambre y la ignorancia. Es luchar junto a él por liberarnos y llenar el futuro de esperanza. Así como tú, Señor,